familia, hola Ipso. Estamos muy felices que seas parte de nuestra reunión. Sabemos que será un tiempo de gran bendición para tu vida y para la de tu familia. A continuación te dejamos toda la info de lo que se viene. No te pierdas nada. Es nuestro deseo que este sea un tiempo para disfrutar de la alabanza y la palabra. No te olvides de seguirnos en nuestras redes y de compartir la palabra a todos los que conozcas. Bendiciones. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad, tiembla a su voz, tiembla a su voz.
día Él está. El tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La vida en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es una vez más, todas las voces, todas las voces. Cuán grande
Dios te bendiga en este día y estamos llegando a fin de año. Ya este es nuestro anteúltimo sermón de este año y damos gracias al Señor por todos los que hemos podido llevar adelante. Gloria sea al Señor. Gracias por cada hermano o por cada hermana que pudo compartir la palabra del Señor. Y pensaba en esta palabra que tuvimos en la primera reunión de este 2021, que tenía que ver con este es el año, este es el día que ha hecho el Señor, y nos gozamos, nos alegramos en Él. Y claro que en el año hemos tenido momentos dificultosos, momentos de adversidades, pero nos hemos ido gozando en el Señor, porque Dios siempre ha estado con nosotros, nunca ha faltado su palabra. Su palabra ha sido para nosotros el sostén y lo seguirá siendo. Toda nuestra vida seguirá siendo nuestro sostén. Su palabra es verdad. Su palabra nos edificó, su palabra nos alentó, su palabra nos condujo hasta este tiempo y alabo el nombre del Señor. Pero estamos próximos a esta Navidad. Hoy, domingo 19, estamos a unos días de poder recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en este ánimo que nos da esta Navidad, vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios, cómo preparamos nosotros el camino para que Cristo sea visto en esta Navidad. Es necesario que cada uno de nosotros, con todo lo que hemos hecho, tomemos un esfuerzo más. Y ese esfuerzo tiene que ver para que otros puedan ver en esta Navidad al Señor Jesús. De hecho, es la palabra que ustedes comenzarán a escuchar en esta época. Es la palabra Adviento. La palabra Adviento significa venida, ¿no? Y la venida tiene que ver con preparar esa venida. Nosotros, como personas, como conocedores del Señor, preparamos la venida del Salvador, pero también la preparamos para que otros puedan conocer a Jesús en esta Navidad. Si queremos que todas las personas vean la salvación de Dios, preparemos este camino. Y para esto vamos a ir a dar lectura a la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en capítulo 3, los primeros 6 versículos, dice la palabra del Señor: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisania, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Hasta aquí vamos a estar leyendo, más allá de que el pasaje continúe en sí mismo. Vamos a reflexionar sobre este pasaje. Todo creyente que se ha encontrado con Cristo anhela que toda carne, toda persona, como terminábamos ahí en el versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios, que la salvación sea vista en esta Navidad. Es un tiempo propicio, es un tiempo ideal, es un tiempo donde de alguna manera hay personas que empezamos a decir que la Navidad tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero para esto, va a decir la Escritura, debemos preparar el camino. Y preparar el camino implica una tarea, implica un esfuerzo de parte de cada uno de nosotros, que si podemos oír la voz de Dios, sin duda estaremos prestos para poder llevarla adelante. El pasaje comienza dando una descripción de un momento de la historia,
Cronos, un momento Cronos. El Cronos que significa tiempo, y vuelvo a leer, dice en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, siendo los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Lo que hace en estos primeros versículos es dar una descripción. En este año que hay un César, que hay gobernadores de diferentes provincias, que hay sumo sacerdote en el templo, nosotros también podemos dar una descripción de este Cronos. Nosotros podemos decir en el año 2021, donde nuestro presidente es Alberto Fernández, donde los gobernadores de las provincias, y podemos nombrarlos, cada uno de ellos, hay una descripción del Cronos. Es un tiempo imperial. En este tiempo imperial hay apertura a lo religioso. En este tiempo imperial es un tiempo específico. Cada uno de ellos gobernantes, o en las cuestiones religiosas o en las cuestiones gubernamentales, están en sus tareas. Pero en esta tarea, en este Cronos del mundo y de la vida, sucede un kairos de Dios. Kairos también significa tiempo. Y aquí sucede un kairos de Dios, un tiempo de Dios, para una persona que está en el desierto. Y el texto hemos leído que detrás de todo esto vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Está en el desierto. Llama la atención toda la descripción de los cargos anteriores, donde viene nombrando César, gobernadores, sumos sacerdotes, que encontramos ahí. Dios le dirige la palabra a un Juan, hijo de Zacarías. Ese es el título mayor que encontramos en la Escritura. Vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Y uno tiene que hacer esta comparación si viene hablando de tantos gobernadores, del César, de los sumos sacerdotes. ¿Cómo Dios ve a un hombre, Juan, hijo de Zacarías, ve a alguien, ve a un José Luis, ve a una Patricia, ve a una Susana, ve a un Jeremías, ve a alguien ahí, ve a alguien que está en su desierto, pero viene una palabra, un kairos de Dios dentro del cronos de la historia. Me agrada pensar cuando Dios, en medio de tanta suntuosidad que se lleva adelante, Dios sigue hablando y sigue hablando a personas. Y en este tiempo de la historia, particularmente no es en el trono donde Dios se va a revelar. Particularmente no es en los encumbrados donde Dios se va a revelar. Dios se va a revelar en el desierto de una persona. Dios se va a revelar a Juan. Juan está lejos de los títulos, despojado de las cosas que le distraen, y puede encontrarse con una palabra que lo va a llenar, lo llenará, lo contendrá y le dará misión. Juan logra escuchar esta palabra. Y desde acá, desde el desierto, si uno mira el relato de la Escritura, desde el desierto se gesta el camino de salvación para otros. Juan tiene que preparar el camino para que la salvación sea vista por todos los hombres. Claro, hay que prepararlo, hay que empezar a trabajar para que la salvación sea vista, para que el Salvador sea visto. Cristo va a nacer y nació en el momento justo, en un momento indicado, en el kairos de Dios. Así lo dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, kairos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando uno mira esta palabra, Dios viene en un momento justo, pero
toda la historia se tiene que preparar para esto. Y en el medio Dios va llamando personas, hombres y mujeres. Escoge un hombre, escoge un pueblo, llama, crea un pueblo para él, le da sus leyes y va a la historia desarrollándose con los kairos de Dios hasta que Dios nace en la historia. Es la Navidad. La Navidad tiene que ver con esto y Jesús está por nacer. Jesús ha nacido, ya tiene años de vida y su pariente Juan está en el desierto y Jesús está ahí y la salvación tiene que ser mostrada a los hombres, tiene que ser anunciado, pero hay tareas por hacer. Alabo el nombre de Dios. Dios llamará a hombres, a mujeres, obreros, obreras, que tengan oídos para oír y que preparen la salvación para otros. ¿Te agrada pensar en este sentido? ¿Cuántos necesitarán ver a la salvación? ¿Cuántos necesitarán ver al Salvador en esta Navidad? ¿Y cuál es nuestra tarea de preparar el camino para que esa salvación sea vista? Juan va a oír la palabra, dice la Escritura, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, y ahí viene la palabra de Dios. Tomaba nota en esto cuando preparaba el sermón, y el 27 de junio expresaba en el sermón de paz y justicia a nuestro pueblo, cuando hablaba de Gedeón, que tiene que escuchar una palabra, tiene que creer la palabra y tiene que actuar en esa palabra. Ahora, para Juan es lo mismo. Juan tiene que oír la palabra, tiene que creer a la palabra y tiene que actuar en esta palabra. Es esto lo que sucede. Juan oye la palabra, el oír a Dios. A veces estamos en tantas distracciones y Dios quiere hablarnos. Dios quiere decirnos y parece que va a depender de que Él oiga la palabra, la crea y la ponga en práctica para que la salvación sea vista por todos. Bendito sea nuestro Dios si Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Oír la palabra es el primer paso. Después el autor a los Hebreos va a decir, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios habla de muchas maneras. Pero es el hablar de Dios, es el oír y luego tengo que creer la palabra. Juan tuvo que creer la palabra. Juan tuvo que creer que lo que Dios le hablaba, que tenía que preparar el camino, era para él. Y es por eso que no solo eso, creer es la acción de la fe, creer es ponerse de acuerdo con Dios, que lo que Dios dice es lo que Él va a hacer a través de nuestra vida. Pero Él también tiene que actuar, oír, creer, actuar, y es eso lo que Él hace. Y actuar es tal vez la parte más difícil, cuando Dios llama y a veces oímos y le creemos, pero no actuamos, no hacemos los ajustes necesarios. Es por eso que el Evangelio de Lucas va a decir, después de esto, que Él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto. Y Él oye, cree y sale a predicar, y sale predicando. Y este pasaje nosotros lo podemos ver a la luz del Evangelio de Marcos, cuando en el capítulo 1, en el versículo 4 dice, Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecado, y salían a él de la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, mas él os bautizará con el Espíritu Santo. Y lo que hace Juan es preparar el camino, porque la salvación viene detrás de él. Prepara el camino para que venga el Señor y que toda carne vea la salvación. Tiene un objetivo claro. Tiene que verse el Señor
y él tiene que preparar el camino, y parece que la tarea que le tocó no era para nada sencilla. Juan oye el Evangelio, Juan escucha la palabra, responde a esa voz, y respondiendo a esa voz, escuche esto, forma parte del proyecto del Evangelio de Dios, porque encarna el Evangelio. Lo encarna. El que escucha, el que cree y el que actúa, encarna el Evangelio y comienza a predicar, comienza a andar, y lo que predica es un bautismo de arrepentimiento y va preparando el camino, porque Jesús viene con la misma palabra: arrepiéntanse. Juan viene con esta palabra: arrepiéntanse, bautícense por el perdón de los pecados. Y viene alguien detrás de mí que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno, de encorvado, desatar la correa de su calzado, una tarea que hacían los siervos en ese momento. Y es ahí donde el Evangelio se va encarnando. Juan no habla de sí mismo. No, Juan comienza a hablar de alguien que viene detrás de él, que está viniendo. Él va a decir: no se fijen en mí. El que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Y yo creo que la Navidad es esto. La Navidad es hablar de Jesús. La Navidad no es hablar de aquello que no edifique de Jesús. La Navidad tiene que ver con hablar de Cristo, de preparar el camino para que nazca el Salvador en la vida donde nosotros estemos. Tenemos que hablar de Él, pero la tarea que hay que hacer es tremenda. Juan encarna una tarea profunda, porque esta voz que clama en el desierto, que le va a decir que prepare el camino del Señor, dice: enderezad tus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación del Señor. Preparen el camino, tienen que enderezar las sendas, y viene diciendo esto, y cuando uno mira este texto está lleno de imperativos. Y déjeme decirle que en el griego hay diferentes imperativos. Este es un imperativo aoristo activo, significa algo de urgencia. Preparen el camino, prepárenlo. Y lo que está citando es Isaías capítulo 40, los versículos 3 al 5, donde Isaías, 8 siglos antes de Cristo, le pide a la gente que prepare su vida para la visita de Dios. Oh, alabo el nombre del Señor. Y tiene que preparar el pueblo 8 siglos antes para ver a Dios. Y si un rey pensaba en viajar en algún lugar, los obreros tenían que preparar las carreteras con antelación, hacerlas rectas, hacerlas niveladas, hacerlas llanas. Juan es llamado a preparar ese camino para que la salvación se vea. Yo creo que vos y yo también somos llamados a preparar el camino para que Dios se vea y que toda carne vea la salvación en esta Navidad. Y para esto propone un camino del arrepentimiento. Isaías va a decir: haced recta en el desierto una carretera para nuestro Dios. Juan lo va a decir de esta manera: haced derechas sus sendas. Alguien tiene que preparar el camino para que Cristo sea visto en esta Navidad. Y eso implica esfuerzo de nosotros. Implica un esfuerzo porque Dios quiere nacer en los corazones. Pero a veces no puede llegar, hay valles profundos, a veces hay colinas altas, a veces hay caminos torcidos que llevan a otro lado, y Dios nos ha llamado a nosotros como iglesia a preparar el camino para que Cristo sea visto. Yo entiendo que cuando esto se da, es una tarea para nosotros, no sea que llegue la Navidad dentro de unos días, que seamos oidores de la palabra como estamos oyendo hoy, que la creamos y que no preparemos el camino para que otro conozca al Señor. Hay algo que estaría faltando en nuestra vida. La iglesia, cada uno de nosotros tiene esa misión de preparar el camino para el Señor, para que la salvación sea vista. Cada uno de nosotros. Y la tarea tiene que ver con términos geográficos.
todos términos geográficos. Desiertos, rellenar los valles, aplanar las montañas, enderezar los caminos. Y cuando uno mira, me gustaría aplicarlo muchas veces a nuestras barreras. Barreras que nosotros tenemos, barreras que nosotros imponemos, o barreras que por ahí nosotros tenemos que llevar adelante. Y quiero detenerme brevemente en estas 3 o 4 que muestra el pasaje. La primera de ellas tiene que ver con todo valle se rellenará. Y cuando habla de todo valle debe rellenarse, aquí tiene que ver con levantar el piso, levantarlo. Tiene que ver con algo más alto. Rellenar tiene que ver con que hay algo que está en profundo o tal vez está en depresión. ¿Cuántos tienen que levantarse del temor de hablar de Dios en esta Navidad? ¿Cuántos tienen que levantarse de las tristezas, del ya no doy más, ¿no? Parece que llegamos a fin de año y tenemos esto, ya no doy más, entonces no hacemos nada. Tenemos que levantarnos de eso. Hay otros que tienen que levantarse del yo no puedo, no soy yo el indicado, y tienen que levantarse de eso. No soy el indicado para que otro pueda ver a Jesús en esta Navidad. Si está sentado en esa mesa, ¿quién le va a hablar de Jesús? Hay que rellenar los bajones de otros. Hay que rellenarlo para que sea vista la salvación de Dios. Hay que rellenarlos con el amor de Cristo. Hay que rellenar esas soledades. Hay que rellenarlo. Hay personas que están solas y que cuando yo puedo llamarlos por teléfono o puedo invitarlos a mi mesa o puedo recordarlos en esta Navidad, la salvación de Dios puede ser vista. Hay que rellenar los valles. No solo eso, se bajará todo monte, todo collado. Otra situación, a veces tiene que ver con los montes, tiene que ver con aquello alto. Y lo alto, muchas veces en la Biblia lo encontramos, está sujeto al orgullo y a la soberbia. Antes de la caída está la altivez del espíritu, dice el libro de los Proverbios. Entonces, a veces uno tiene que bajar un poco, tiene que agachar la cabeza para que otro pueda ver a Jesús en esta Navidad. Y seamos nosotros el canal por lo cual Cristo pueda atravesar y nosotros podamos preparar el camino. Tiene que ver con aquello que nosotros debemos hacer, no es con los títulos, aplacar nuestros títulos para que otros puedan ver al Salvador. Y el camino del Evangelio nos presenta a nosotros un camino del perdón y del acuerdo. Y en esta Navidad debemos llegar tal vez aplanando algunos montes para que nosotros podamos ponernos de acuerdo y pedir perdón para que Cristo sea visto. Limar las asperezas en nuestra vida, limarlas. Mire, cuando estuve en Israel hace unos años atrás, allí nos llevaron al lugar donde supuestamente estaba el establo donde nació Jesús. Obviamente uno al llegar a ese lugar no va a encontrar el establo, tremenda basílica hay en ese lugar. Pero yo quiero que usted observe esta imagen que está saliendo en este momento. Obsérvela. Mire, esa es una foto real. Esa es la puerta a la basílica del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Llama la atención que cuando llegamos a esa puerta nos encontramos con una altura de 1,60 m. Es muy interesante, donde para entrar hay que agachar la cabeza, hay que agacharla. Esa iglesia está asistida por los franciscanos, y los franciscanos nos decían en ese momento, quienes custodian esa iglesia, que bueno, antes había un gran portal y en la Edad Media tuvieron que achicarla para que no entraran los bárbaros y cortaran las cabezas de los que estaban adentro rezando. Pero hay un sentido más profundo que nos dice también en ese lugar.
Solo los niños pueden entrar erguidos. Los demás tenemos que bajar nuestra cabeza. Quien desea entrar al lugar donde nace el Salvador, el nacimiento de Jesús, tiene que inclinarse. ¿Será que para que otros puedan ver la salvación del Señor, tengamos que bajar algunos montes en nuestra vida? Algunas situaciones, no es lo único. Lo tercero que le dice, los caminos torcidos tienen que ser enderezados, los caminos ásperos tienen que ser allanados. Y también pensar en este año, pensar en nuestra vida, los caminos que hemos tomado y que a veces nuestros caminos han desviado a otros de que conozcan a Jesús. Y en este caso debemos enderezar los caminos tortuosos. Permítame decirlo en criollo, porque hay palabras criollas, los chanchullos que a veces hemos hecho, las equivocaciones, las segundas intenciones, caminos que nos llevan a otro lado, que cambian la prioridad y ponen a la persona en otro lugar. Es por eso que cuando uno mira esto, debemos enderezar nuestros caminos para que otros puedan ver la salvación. Y es así como concluye el texto: y verá toda carne la salvación de Dios. Oh, sí, Señor. Yo anhelo que en esta Navidad preparemos el camino para que otros vean la salvación de Dios. Y cuando uno mira esto, dice, verá toda carne, toda carne. El evangelista Lucas pone escribiendo a los gentiles, que es la figura de que no hay imposibilidades para ver a Dios cuando allanamos el camino. Cuando vos y yo allanamos, hacemos lo que tenemos que hacer. No hay imposibilidades, todos pueden ver la salvación, todos pueden ver a Jesús. Pero también dice, lo que verá toda carne es la salvación de Dios. ¿Acaso hay algo más importante en esta Navidad? No hay nada más importante. No hay nada más importante. Cuando la carne ve la salvación de Dios, tiene la posibilidad de encontrarse con Jesús. Y en esta Navidad se tiene que encontrar con Jesús, pero yo tengo que preparar el camino. En medio de tantos títulos, Dios le habló a Juan, hijo de Zacarías. Le habló a José Luis, hijo de Peralta. ¿Le habló a quién hoy? Que escuchando tiene que creer y que creyendo tiene que actuar y tiene que salir a predicar y tiene que preparar el camino. El pueblo necesita oír que Dios llama a todos, a todas, al arrepentimiento y al perdón de pecado. Nadie es excluido de la salvación. Todas son criaturas de Dios, pero para ser hijo de Dios tienen que llevarlo en su corazón. Tienen que venir a Cristo. ¿Anhelas que otro vea la salvación en esta Navidad? ¿Lo anhelas? ¿Escuchas que Dios te llama a preparar el camino? Hoy quiero decirte que Dios sigue hablando en los desiertos. Dios sigue hablando en estos desiertos. Y si estás en un desierto, Dios te puede llamar a ti. Y antes de fin de año, como venimos predicando, alguien más puede conocer a Jesús. Vamos a orar para esta Navidad. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde, en esta mañana o en esta noche, no sé cuándo han escuchado esta palabra. Señor, que sea una palabra que tú hayas hablado. Ahí está Juan, Señor, hijo de Zacarías, en el desierto, pero escuchó una palabra de Dios, que lo contuvo y que le dio una misión de vida y preparó el camino para que toda la carne, como dice el evangelista Lucas, vea la salvación de Dios. Señor, tal vez nos has hablado a nosotros en esta Navidad. Yo te ruego, mi amado Dios, de que en el nombre de Jesús, vos, Señor, en este día, Señor, nos lleves a preparar el camino y que en esta Navidad, que estará celebrándose dentro de unos días, puedan ver la salvación de Dios. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en esta Navidad. Gracias por tu nacimiento. Gracias, Señor, porque naciste y te hiciste uno de nosotros. En el nombre de Jesús oro. Amén.
Dios te bendiga en este día. Y nos vamos escuchando esta canción. Feliz Navidad. Que pases una hermosa Nochebuena, una feliz Navidad. Agradécele a Dios por el nacimiento de nuestro Salvador. Dios te bendiga. Escuchen los collados, el valle y la ciudad. Escuché toda senda el mensaje de Jehová. La hora ha llegado, el mensajero alzó su voz. Proclama en el desierto la palabra del Señor. Preparad el camino, ha venido el Salvador, el Mesías prometido, Isaías lo anunció. Preparad el camino, la palabra se cumplió, la luz en las tinieblas con Jesús resplandeció. Preparad el camino al ungido del Señor, la sombra de la muerte no tendrá más el control. Preparad el camino, sacrificios ya no habrá, su sangre para siempre limpiará nuestra maldad. Enderezad sus sendas, todo valle rellenar, allá en todo monte el Señor caminará. Caminos de justicia mostrará con su perdón, los padres y los hijos volverán su corazón. Preparad el camino, ha venido el Salvador, el Mesías prometido, Isaías lo anunció. Preparad el camino, la palabra se cumplió, la luz en las tinieblas con Jesús resplandeció. Preparad el camino al ungido del Señor, la sombra de la muerte no tendrá más el control. Preparad el camino, sacrificios ya no habrá, su sangre para siempre limpiará nuestra maldad. ¿Cuántos quieren preparar el camino al Mesías? Dígalo conmigo, Señor, regresa pronto.